grandes, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, poderoso, invencible, admirable, grandes, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, y es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Invencible, admirable, grandes, fuertes, de reyes, asombroso, incomparable, poderoso, invencible, admirable, grandes, fuertes. Gloria a Dios, hermanos, saludos, bendiciones. Qué bueno, pues poder estar aquí este día domingo, hermano. Ahora estamos aquí este día domingo. Por unas cositas tuvimos que hacer el día de ayer, pero lo importante es que estamos aquí compartiendo el mensaje, que es lo más importante. Y me gustaría aprovechar el tiempo y yo lo voy a invitar para que usted se una con nosotros y juntos oremos al Todopoderoso, le digamos al Señor: amado Dios, en este día, Jesús, venimos delante de ti para pedirte primeramente, Jesús, que tú limpies y laves y purificas nuestras vidas, Señor Jesucristo. Lava, Padre, nuestras vidas, Jesús. Si en algo te ofendimos, si en algo te fallamos, en este día, Jesús, te pedimos perdón. También la audiencia que nos está escuchando, Jesús, te pido para que tú te derrames poderosamente sobre cada familia, Jesús, que nos va a estar sintonizando, sobre cada persona, Jesús, en las diferentes partes del mundo. Te pedimos, Padre, para que tú en este día puedas limpiar el ambiente, puedes despejar, Señor Jesús, todo corazón, toda mente, cada habitación donde nos van a estar sintonizando las personas. Padre, limpia, Jesús, por completo. Remueve toda influencia de las tinieblas alrededor de las personas, Jesús. En el nombre de Jesucristo, Padre, sobre todo sujetamos a las potestades, a los principados, a las huestes de maldad, Jesús, que se mueven en los vientos, en los aires, Padre, estorbando, Padre, las familias, a las personas, Jesús, que quieran estorbar y impedir que esta palabra, Dios, pueda ser atesorada en los corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo el nombre que fue dado a los hombres, Señor Jesucristo. Padre, en ese nombre, en esa autoridad, Padre, yo declaro que todo espíritu que está estorbando los hogares ahora mismo se va, desaloja. En el nombre de Jesucristo lo declaro en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Toda influencia de las tinieblas se aparta, retrocede en el nombre de Jesús. Declaramos los hogares limpios, declaramos las mentes limpias, Padre, de toda opresión. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Padre, que tu paz, que tu presencia, Jesús, se derrame y inunde cada hogar en este día domingo, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, Padre, te pido, Señor, también, Padre, por la iglesia en general, por todos nuestros hermanos, Padre, en las diferentes partes del mundo. Sabemos que has comenzado, Padre, un despertar en el nombre de Jesús, un despertar de tu pueblo, de la iglesia, Jesús. Te pido para que tú pongas un espíritu de valentía, un espíritu, Jesús, avivado, Jesús, en cada corazón de tu pueblo, Padre. Despierta, Jesús, sigue despertando al gigante, que se levante, Padre, y siga proclamando tu grandeza, que tu venida está pronta, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, sabemos que los días se acercan, Padre. Padre, te pido, Dios, para que aquellos que han de conocer tu bendito nombre, Padre, puedan acercarse prontamente, Dios, a tu casa. En el nombre de Jesús, por aquellos, Señor, que no te conocen, Padre, prepara sus corazones, prepara su oído espiritual, Padre, para que puedan, Señor, ser parte de Jesús, de lo que se aproxima, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ponemos también a la oposición, a las influencias de las tinieblas. En el nombre de Jesús te pido para que te levantes, Padre, y esparzas a tus enemigos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda influencia de las tinieblas se aparta. En el nombre de Jesús. Oh, en tu nombre, Padre eterno, si alguien está padeciendo enfermedad, si alguien está siendo
está siendo perseguido. Padre, te pido para que los protejas a tu iglesia. Sabemos que en México está habiendo persecución de tu pueblo. También en Europa, Jesús, te pido la fortaleza del cielo, tu protección, Dios, sobre nuestros hermanos en las diferentes partes del mundo. Padre, fortalece, aviva y protege, Dios, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, te lo pido en esta mañana, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, mis hermanos. Es un placer, pues, como les digo, pues no pudimos salir el día de ayer, pero ya estamos aquí, hermanos, aprovechando este hermoso día. Y sobre todo, hermanos y amigos que nos sintonizan, no podemos de decir lo que hemos visto, oído, que es que Cristo vive, Cristo es real y su venida se aproxima. Y le titulemos, ahí le pusimos el título, le pusimos el regreso del Hijo del Hombre. Y ahorita nos vamos pues explicar un poquito más a lo que nos queremos meter, amigos y hermanos, pero aprovechando el tiempo, ahí les pusimos el texto bíblico para que usted lo busque en su Biblia, en su dispositivo electrónico, Así que no hay pretexto, ahora todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Ahí les doy unos minutitos. Mateo 24, 37. Para que lo busque, para que lo prepare, pero Mateo 24, 37. Ahí se los pongo en pantalla. Pero dice la bendita palabra. Fíjense, ahí dice la bendita palabra. Dice, como sucedió en el tiempo de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Pero cuando analizamos el pasaje bíblico, amigos y hermanos, ¿cuándo será cuando la venida del Hijo del Hombre suceda? Hay cosas que tienen que acontecer antes, fíjese. Hay acontecimientos que tienen que suceder. Y para eso la iglesia tiene que ser levantada, la novia del Cordero. ¿Quién es la novia? Pues aquellos que buscaron la santidad, aquellos que se consagraron, aquellos que se olvidaron de lo material y buscaron una vida, una relación más íntima con el Señor, aquellos que se apartaron del pecado y buscaron arreglar sus vidas delante de Dios. Como yo le digo, a mí me dicen, estoy loco, el hermano más predica lo mismo. Pues, ¿por qué? Porque el tiempo se acabó, hermano. Quiero que usted entienda, amigo, que me está escuchando, a mí el Señor me llamó a predicar salvación. Y aunque muchos no lo entiendan, y claro, yo puedo hablar de escatología, puedo hablar temas más a profundo, pero tal vez esos sean un día a nivel iglesia, Yo sé que hay mucha gente nueva que me escucha en las diferentes partes del mundo, y el Señor me llamó a llamar a salvación, porque el tiempo se ha acabado, hermanos. Créalo que la venida de Cristo está a la puerta, el Señor está a la puerta. Y hermano, y toda la palabra se está cumpliendo. Profecía tras profecía. El tiempo se acerca. Ya no hay tiempo que perder. Uno en el espíritu lo siente, amigos y hermanos, uno lo siente en el espíritu. Pero aquí les pongo el texto bíblico una vez más. Como sucedió en el tiempo de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio, fíjese, y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos se lo esperaban, fíjese cómo Jesús hace énfasis. Cuando menos se lo esperaban, dice, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Fíjese cómo el Señor da las pautas. Vino el diluvio, fíjese, y se los llevó a todos. Se los llevó, como dice, se los llevó el río, por desobedientes, por incrédulos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre.
Yo les he compartido muchas veces, hermano, que el Hijo del Hombre era un título que se le titulaba al Mesías. Al Mesías. Usted puede ver esa profecía en Isaías. Búsquela. Yo les doy el libro donde está. Usted lo puede buscar en su dispositivo electrónico, ¿va? Pero es una profecía en Isaías. Era como los judíos conocían ese título como el Mesías, el Hijo del Hombre, se le titula. Así le decían. Cuando uno hablaba del Hijo del Hombre, sabían que se refería al Mesías que había de venir. Pero está diciendo aquí Cristo Jesús. Y está relatando la profecía, va, como sucedió en tiempos de Noé. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que acontecía en los tiempos de Noé, hermano? Que el pecado, la gente estaba tan perdida que se había olvidado de Dios. Se habían olvidado del Señor. ¿Y qué es lo que aconteció en los tiempos de Noé? Si quiere, pues vamos a ver lo que pasó. Porque así como sucedió en los tiempos de Noé, así sucederá también cuando aparezca el Hijo del Hombre hoy, en estos tiempos finales. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquellos tiempos? Porque esa generación fue destruida. No quedó nadie, hermano y amigo. El Señor ha destruido generaciones. Sodoma y Gomorra. Descendió fuego del cielo y los chamuscó a todos. No quedó más que la ceniza. Eso es para que usted se lo medite, hermano, y se le ponga el pellejo de gallina, porque el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene. No crea que el hombre es dueño de su vida. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Pero ¿qué es lo que sucedió en los tiempos de Noé? Vamos a ver lo que sucedió. Fíjese. Vamos a ver. Bueno, pues antes de que leamos eso, hermano, vamos a leer 1 Tesalonicenses para que veas, es bíblico. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:16. Mire. Dice, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y él mismo bajará del cielo. Fíjese quién, el Mesías Cristo. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y él mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Y no estamos hablando del Viejo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, hermano. Fíjese, palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que ir, hermano? Como yo le digo, la Biblia, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de que Cristo viene. Los días del hombre están contados, de la creación. Dios le ha dado oportunidad. Tres veces o dos veces anteriores ha destruido a la generación humana, ¿verdad? Esta es la tercera. Claro, si no estamos hablando de los preámicos, hermano, pero eso es otro tema, ¿va? Para que usted me entienda, ¿va? Pero Cristo viene, amigos. Cristo viene. Y el espiritual apercibe las cosas, el mover del espíritu. Los acontecimientos en el mundo, hermano, están en la Biblia, se están cumpliendo. Todo lo que está aconteciendo. Pero ¿qué es lo que sucedió en tiempos de Noé? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Qué es lo que estaba pasando? Mire, vamos a ir al Génesis capítulo 6, versículo 5. Pero ¿qué es lo que es? Mira, el Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, fíjese. Y que siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre, está hablando Dios, con mucho dolor, fíjese. Y dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado. Y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlo hecho, fíjese. Las palabras del Señor. Pero si usted ve un poquito más arriba, hermano, tal vez el versículo 1 y 2 va,
Pero el versículo dice, los hijos de Dios vieron que esas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años. Pero a mí lo que me llama la atención va, lo que Dios dijo va, pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre había muerto, ya no era espiritual. Yo siempre se lo he recalcado, siempre lo he martillado, que el espíritu del hombre murió cuando pecó en el Edén. Porque el hombre es más que carne, como las palabras del Señor mismo va. Ahí está el versículo Génesis 6:3. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años. Y los hombres ya no viven 120 años, hermano. Raro la persona que llega a los 100. ¿Por qué? Porque los días del hombre se han acortado por la degeneración del ser humano, por las enfermedades, por causa del pecado. Que llegue a los 70, 80 ya. ¿Por qué? Porque se están acortando los días del hombre por la degeneración, por el pecado, la deformación del ser humano. Pero ¿qué es lo que aconteció en los días de Noé? Usted sabe que cuando cayó Satanás, o Luzbel, que se volvió Satanás, se llevó de corbata, contaminó a la tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles caídos tuvieron relaciones, ahí lo dice en el Génesis, fíjese, con las mujeres, fíjese. Ahí lo puede usted leer, no me voy a tener mucho en esto, pero ahí dice, y los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, entonces las escogieron entre todas ellas, fíjese, y se casaron con las que quisieron. Y ahí en el versículo 4 ahí dice, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Pero vive una degeneración genética, hermano, y amigo, Eso es otro tema, Pero eso era una contaminación que Satanás quiso deformar el género humano, fíjese, como yo siempre os he dicho, no nomás espiritual, como era un ser de luz y cayó, y se volvió carne, pura carne, como ahorita leímos anteriormente, y Satanás quiso deformar el género humano. ¿Por qué? Porque sabía que el Mesías era la profecía que venía, que el Mesías tenía que aparecer, tenía que nacer, y él quiso deformar la humanidad, quiso parar el plan de Dios. Por eso es que esa generación fue destruida y empezó otra vez Dios de nuevo. Pero ahí es cuando dice, ¿qué es lo que sucedió? Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía, bebía y se casaba. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Las personas están sin interés. Lo único que le importa a la gente es saciar sus derechos carnales, ¿cómo se dice la palabra? Nomás quiere satisfacer su ego, sus caprichos, la vanidad del cuerpo. Quiere satisfacer su ego de su alma. Vivían una vida indiferente a lo espiritual, a lo que está aconteciendo en el mundo. Como en los tiempos de Noé, así estaba. Se habían olvidado completamente de Dios después de que fueron creados en el Edén. Y al pecar, fíjese cómo va cayendo el género humano. Como dijimos al principio, que a Dios le dolió en su corazón. En el Génesis aquí va el número 3, Génesis 6:3. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Ya no dijo, ya no es espíritu, ya no es trinitario. No, ya es pura carne, puro pecado. Nomás quiere pecar. Fíjese.
Pero ¿qué es lo que, mire, hermano, usted puede leer ese capítulo de Génesis? ¿Cuál es lo que hacía la gente? Nomás iba tras el pecado, la maldad, como hoy en día. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Solo pensaba hacer lo malo. Como hoy en día las cosas, fíjense las cosas que están aconteciendo en el mundo. No tengo que ir tan lejos para que usted se dé cuenta de los asesinatos, los crímenes que acontecen todos los días, las cosas horribles que pasan. Usted nomás prende la televisión, se da cuenta. Las guerras, todas esas profecías, palabra de Dios que se está cumpliendo. Pero ¿qué es lo que, como yo le digo, qué es lo que aconteció? Porque tiene que algo, la similitud, fíjese, como sucedió en el tiempo de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Había una indiferencia por lo espiritual en esa generación. Le habían dado completamente la espalda a Dios, como hoy en día. Se está cumpliendo la palabra de Dios, la profecía de Joel. Porque antes que aparezca Cristo Jesús, tiene que haber un avivamiento, un despertar de la iglesia y motivando. Y nos da alegría y gozo porque nuestro Redentor viene, porque se va a cumplir, se está cumpliendo la palabra, está despertando el pueblo de Dios. Y siempre va a haber oposición. También se está levantando las tinieblas para oponer, para cambiar, para poner al anticristo en su lugar. Y la gente no percibe lo que está sucediendo en el mundo. La palabra se está cumpliendo, la profecía. Se está cumpliendo. Pero ¿qué? Vamos a seguir leyendo otro texto. ¿Va? Fíjese, vamos a leer, no sé si es ese que leímos ahorita. Pero fíjese, ¿qué es lo que Noé hizo que llamó la atención de Dios? Fíjese. Vamos a ver quién era Noé. Vamos a leer Génesis 6. Vamos a leer rápidamente. Vamos a ver si es este. Bueno, leamos este también. Dice la bendita palabra. Pues el 6 va, Génesis 6. Y si le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor, Dios dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado. Y también a todos los animales domésticos de los que se arrastran y las aves y a las aves. Me pesa haberlo hecho por la maldad, porque se había vuelto animal. Y disculpe la palabra, se había hecho bestias, hermano. Usted puede leer los capítulos atrás y va a ser a lo que yo me refiero, va. Pero fíjese, vamos a leer otro texto rápidamente. No sé si lo puse aquí. No sé si es este. Ese no es. Bueno, sí, pero vamos a leer este si quiere, antes de empezar, va. La historia de Noé. Génesis 6:8 va. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos, fíjese, de esa generación. Dice que Dios miraba a Noé con buenos ojos. ¿Por qué? De toda esa generación que se perdió. Esta es la historia de Noé, versículo 9. Noé era un hombre muy bueno, fíjese, que siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo una generación completa, amigos y hermanos, se pudo haber perdido? De toda esa generación, solo un hombre vivía conforme a la voluntad de Dios. Es increíble, una generación completa se había perdido. Solo un hombre vivía conforme a la voluntad de Dios. Usted lo leyó conmigo. ¿Y quién era Noé? Era hijo de Matusalem. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de esto? Que Matusalem, creo que el significado en el hebreo, no sé si usted recuerda, el que fue enviado, que era figura de Cristo. Él fue el que fue enviado a este mundo a morir por nosotros. Y mientras Matusalem estuvo vivo, no hubo juicio en la tierra.
figura de Cristo, mientras se predique el evangelio hoy en día, algo detiene a que las tinieblas, a que el anticristo entre, si no es el Santo Espíritu de Dios, Cristo Jesús, el evangelio. Pero cuando se ha quitado el Espíritu de Dios del mundo, entonces agárrense los que se queden, porque entrará Satanás en su influencia sobre todo el mundo. Claro, ahorita lo detiene. Hay un parámetro, Satanás está, ¿cómo se dice la palabra? Limitado. Pero dice ahí está otra vez. Esta es la historia de Noé. Génesis 6:9. Esta es la historia de Noé. Era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Toda una generación, amigos. ¿Cómo es posible que una generación completa se haya perdido? Solo él vivía conforme a la voluntad de Dios. Solo aquellos que vivan conforme a la voluntad de Dios van a escapar de lo que viene a este mundo. Porque Noé tiene una relación con Dios. Matusalem le tuvo que haber enseñado, fíjese. Pero solo él. Solo aquellos que vivan conforme a la voluntad de Dios van a escapar de lo que viene a esta tierra, a este mundo. Solo él. Si queríamos al otro texto, no sé si es Hebreos 11:7, fíjese. Hebreos 11:7. Dice la bendita palabra. Por fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosa que todavía no podía verse, obedeció, construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe Noé condenó a la gente del mundo. Heredó la justicia que solo se obtiene por la fe. Fíjese, por fe cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no se podía ver, obedeció. Por fe nosotros obedecemos a Dios porque nos advirtió a través de Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, de las cosas que vienen. Porque Dios tiene una relación con Noé. De toda esa generación, ¿cómo es posible que una generación completa haya sido destruida, hermano, por el pecado? Es lo que va a acontecer hoy en este tiempo final. Porque nadie puede tener lo que Dios va a hacer, hermano. Nadie. Usted no sabe lo que acaba de acontecer hace 3 días, si no me equivoco. No sé si usted vio el discurso de Trump, lo que dijo. ¿Cómo se llama? No sé si lo puedo traducir en español, pero el 21 punto de paz para Gaza. Eso es algo bíblico, hermano. Es una profecía que se va a cumplir. Usted sabe que los ojos del mundo están en Israel. Lo quieren borrar del mapa de la tierra, hermano, pero jamás van a poder destruir a Israel, que es el pueblo de Dios. Pero sí va a ser engañado. Porque dice cuando la palabra de Dios dice, en Mateo 24, cuando hagan rumores de guerra y una nación se levantará contra nación, estos principios son señales del fin. No están las guerras, hermano, por todo el mundo, los conflictos, el caos en el mundo de la economía que está por los techos, todo eso es bíblico. Bíblico, no tengo mucho tiempo para entrar en tanto detalle, hermano, pero todo eso es bíblico, se está cumpliendo. Tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque tiene que aparecer el hombre de iniquidad. Tiene que aparecer, se tiene que cumplir la profecía de Daniel. Pero Trump acaba de hace como 3 días, que no sé si fue el 24 de septiembre, que lo dijo, donde él se presentó entre los líderes árabes y musulmanes, hermano, y puso su plan para que traer la paz, fíjese, ahí a esa región. Y claro, va a haber un gobierno internacional donde claro, los musulmanes, los palestinos, los árabes, todas esas van a tener su gobierno ahí, pero van a estar supervisados por un gobierno internacional.
Pero cuando vais de paz, dice la palabra de Dios, la profecía. Entonces, hermano, es que la venida del Hijo del Hombre está por suceder. Hay muchos detalles que no los estoy dando, hermano, por el tiempo, ¿va? Pero eso es algo bien tremendo, hermano, para que usted despierte. Hermano, si tú eres un hermano que anda de medio lado, o si has estado dormido, no te has apercibido de lo que está aconteciendo en el mundo, que está la venida del Hijo del Hombre por acontecer, la venida de Cristo. Son cosas bien tremendas, hermano, que se van a cumplir. Tiene que acontecer. Usted sabe que los gobiernos saben del mundo que Cristo viene. No lo dicen abiertamente, pero saben, hermano. Usted que hay personas del gobierno que leen la Biblia para saber lo que viene. Se están preparando, créalo. Pero Israel es una señal para el mundo. ¿Usted sabía eso? Si quiere, vamos a leer otro versículo. No sé si es este. Segunda Pedro, fíjese. Segunda de Pedro 2. Perdón, segunda de Pedro. No sé si lo puse aquí. Que no lo apunté, pero dice. Pero segunda de Pedro 3:9 dice: Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos se vuelvan a Él, fíjese. No se lo pongo ahí. No sé si lo apunté bien. El texto. Más que no lo apunté bien. Era 3:9, pero no se lo puse ahí, va. Pero hermano, así como aconteció en los tiempos de Noé, así será cuando aparezca el Hijo del Hombre o el regreso del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que aconteció? La gente comía y bebía, estaba indiferente a lo espiritual, a lo que está aconteciendo en el mundo. Tanta maldad, tanta hambre, tanta injusticia, hermano. El hombre nomás quiere satisfacer sus deseos carnales, su ego de su alma, sus caprichos, y se han olvidado completamente de Dios. Por eso Dios destruyó toda esa generación. No quedó más que Noé, que es figura de Cristo, y 7 de su familia. ¿Y qué? Y yo les he compartido a que Noé es figura de Cristo. El 7 representa o simboliza la plenitud espiritual en el ser humano. Así como el hombre cayó 7 niveles espirituales, va. Tiene que haber un nivel de santidad para que el hombre pueda ser llevado. Y claro, solo a través de una relación con Cristo Jesús. Pero para eso uno tiene que ver un arrepentimiento y un convertimiento. El hombre tiene que volver a nacer de nuevo. Solo cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón del ser humano, esa persona puede volver a la vida espiritualmente. Y el Espíritu de Dios vivifica al Espíritu del hombre que murió. Pasa de las tinieblas a la luz. Y el Espíritu de Dios, Cristo, empieza a restaurar, a regenerar al hombre del estado del cual cayó. Y es la única manera de escapar de lo que viene, amigos. Usted parecía pura ciencia ficción, una película, hermano, pero esto es realidad. Nunca había estado en mi vida tan contento y tan seguro de lo que yo hablo, porque es la convicción que tengo por el Espíritu de Dios que vive en mí. Para eso fui llamado y por eso estoy predicando. Aunque se levante nación contra nación, no podrán detener este mensaje. Es la alegría que tenemos en el Espíritu, que nuestro Redentor vive y que el Señor viene, el Mesías. Y hermano, lo que a mí me llama la atención, cómo es que esa generación completa se perdió por la dureza de su corazón, por la incredulidad de sus corazones, y cómo Noé, los animales pudieron ser más sensibles, porque Noé les habló. Usted lee la historia de Noé, no crea que fue una ciencia ficción, fue real. Dios le dijo que metiera parejas de animales de todas las razas. Yo por el tiempo ya va. ¿Cómo Dios les habló a las cebras? Dijo Noé, perdón. Agarró parejas de cada estirpe, de cada género de animales, fíjese.
ahí lo leímos, domésticos como salvajes. No le habló a la jirafa. Les dijo Noé, va a haber un diluvio, el Señor trae juicio para la tierra, vénganse. Y hermano, crea usted, yo creo que usted entienda que los animales son sensibles a las cosas que acontecen en el mundo. Ellos tienen un sentir, un don cuando hay peligro. Y yo, yo sé que usted sabe, los animales salvajes o que están, ellos saben, sienten, pero sienten en su espíritu, en su espíritu, cuando hay peligro. No levantan las orejitas, y oyen un ruido. Porque yo estoy seguro que Noé les habló a los animales, que les dijo, hey, va a haber, Señor, trae juicio, y esta es la orden del Señor para ustedes. Entren al arca. Y ahí vienen las cebras, la parejita. Ahí viene la jirafa y el jirafales, ¿verdad? La que se ría. El elefante y la elefanta. El armadillo ahí. El conejo y la coneja. El zorro y la zorra. ¿Cómo veían los animales, hermano? ¿Y usted cree que la gente de esa generación no vio? Y ni así le importó. 120 años estuvo predicando Noé. Bastante tiempo tuvo la generación perversa de ese tiempo. Y no obedeció, no creyó. Fíjese la dureza del ser humano. Ahora, y no se ve hoy en día, muchas personas volvieron a Cristo. Ahora que aconteció esas cosas, usted sabe el atentado con este muchacho que murió. Muchas personas fueron impactadas por el mover del Espíritu. Se volvieron, se habían ido del otro lado de la banqueta, ya sabe a qué me refiero. Se habían vuelto del homosexualismo. Y lo digo abiertamente porque no tengo miedo. Se volvieron del lesbianismo, del homosexualismo. ¿Por qué? Porque fueron impactadas por el Espíritu de Dios. Se volvieron del pecado. Aquellos que estaban adormecidos, que eran creyentes, les vino una chispa del Espíritu, un despertar, porque el tiempo se está acabando. ¿Por qué? Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. O sea que había una indiferencia espiritual en el mundo. Un conformismo por el pecado, por la maldad. Lo único que pensaban era en su ego, en su satisfacer sus deleites. Dice, pero cuando menos lo esperaban, dice, vino el diluvio, vino el juicio de Dios y se los llevó a todos. Fíjese, a todos. No hubo excepción de personas. Se los llevó el río, como dice. El dicho va. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Cuando regrese Cristo. Cuando menos se lo esperaban, vino el diluvio, viene el juicio de Dios. Ahora esta generación va a ser destruida por fuego. Pues usted no sabía, ya no va a haber diluvio, sino va a ser consumida por el fuego. Así como aconteció en los tiempos de Lot, que descendió fuego del cielo y quemó a esa generación perversa, fíjese. Como sucedió en los tiempos de Noé, como sucedió en los tiempos de Lot, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Y como digo, el Hijo del Hombre es el Mesías, Cristo. Era un título que se le titulaba al Mesías. Usted lea Isaías, el libro de Isaías, la profecía. El tiempo se acerca, amigo, créelo. Ahora que le estaba contando eso, lo que el acontecimiento mundial del mundo, o los ojos del mundo están en Israel, porque quieren borrar el lugar donde el Mesías va a poner sus pies, pero no van a poder. Israel tiene que ser engañado, porque militarmente jamás va a ser derrotado, jamás. No hay nación que lo pueda derrotar, porque es el pueblo de Dios, pero tiene que ser engañado a la paz. Se tiene que levantar las naciones a pelear contra Israel, ¿va? Pero ese ya es otro tema, ¿va?
que tiene que acontecer. Un día vamos a compartir un poquito más adelante sobre eso, ¿va? Pero fíjese, Noé, el significado es reposo, fíjese, en el hebreo. Noé es reposo. Como te digo, Noé es figura de Cristo. Solo Cristo te puede traer el reposo, la paz para tu vida. Solo Cristo Jesús. Y yo les compartí la semana pasada, Matsurán quiere decir el que fue enviado. Fíjese cómo la Biblia a través de cada libro, de cada nombre nos avisa que hay un Dios, que hay un Creador, que hay un Mesías, hay un Salvador. Porque hay cosas escondidas en la palabra de Dios que solo la espiritual las pueda percibir. Uno puede leer con su mente natural, no entiende nada, porque esto es revelado por el Espíritu. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Pero fíjese, 2 de Pedro 2.6, no sé si era este. 2 de Pedro 2.6 dice, Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolos hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirviera de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Fíjese, este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Fíjese lo que estaba viviendo Lot. El Señor sabe liberar de la prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos para el día de juicio, fíjese. Pero lo que yo quiero que usted vea con sus ojos, 2 de Pedro 2.4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malvados. Salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Solamente salvó a Noé de esa generación. Solamente salvó a Noé. Pero Cristo viene. Jesús está por aparecer. La iglesia tiene que ser levantada. Y de manera la gente se burla y no cree estas cosas, hermano. Y amigo que me estás viendo, yo me deleito y me gozo y me alegro que Dios me haya escogido. Le plazca que le plazca o brinque quien brinque. Soy hijo de Dios. A Dios le plació. No soy digno, pero para Dios sí lo soy. Porque reconocí que había un creador, un Dios, un Mesías, que es Cristo Jesús, mi Salvador. No me avergüenzo de decirlo, que Jesús salvó mi vida, transformó mi corazón. Me sacó de las tinieblas a la luz del Evangelio. Eres mi Salvador. Pero Jesús quiere ser tu Salvador, quiere salvarte de lo que viene. El tiempo se acaba, amigos. Créelo que todo lo que está aconteciendo del mundo apunta a la venida de Cristo Jesús. Apunta a la venida de Cristo Jesús. Pero el Señor viene, tiene que aparecer. Pero fíjese, hermano, la persona dice, ustedes están locos. ¿Cómo que el Mesías viene? ¿Cómo que Cristo viene? Porque toda la Biblia lo dice, amigos. Toda la Biblia habla de un Salvador, de que el Mesías tiene que venir. Si hay una iglesia donde no le predican eso, sálgase de ahí. Porque está esperando el tiempo, lo están entreteniendo. Si la religión, usted está metiendo en una religión, sálgase de ahí. Porque está esperando su tiempo. Porque fíjese, ahí se los pongo otra vez. Como sucedió en tiempo de Noé. ¿Quién está hablando? Cristo, el Mesías, el Señor. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. ¿Quién va a regresar? El Mesías, el Hijo del Hombre. Está hablando de que va a haber un regreso, una parusia. Ahí está bien claro. Y esto, como le digo, es revelado por el Espíritu. Si usted no puede entender eso, pues dele, siga. Se lo va a llevar el río. Como dice. Como ahí se lo pongo.
En aquellos tiempos, antes del diluvio, hasta el día en que entró Noé en la barca, la gente comía, bebía y se casaba. Pero cuando menos se lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Fíjense, se lo va a llevar al río, pero no se lo va a llevar al río, sino va a encender fuego, pues van a ser consumidos por el fuego. Cuando menos se lo esperaban, cuando menos se los esperaban. Y así mucha gente menos se lo espera y se van a quedar a la tribulación. Estamos en tiempos pretribulacionarios, amigos. Se está cumpliendo la palabra de Dios. El tiempo se acerca. Como aconteció en los tiempos de Noé. La gente había una indiferencia del mundo por lo espiritual. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo de predicar a Cristo porque es mi Salvador, porque Él es real. Él salvó mi vida. Él transformó mi corazón. Él puede cambiar tu vida, amigo. El evangelio es verdad. No es es una relación con Dios. Yo quiero invitarte, amigo y amiga, para que si tú quieres escapar, y no te lo digo para que tengas miedo, no. Para que si tú aprecias a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, quieres verles el bien, entrégale tu vida a Cristo, que tú seas la luz y que tú puedas ser el camino para que ellos conozcan de Cristo Jesús. Pero tú puedes salvar tu vida. Tú puedes volver de las tinieblas a la luz si tú le abres tu corazón al Señor. El tiempo se acaba, créelo. El tiempo se acaba y se pueden burlar. Porque muchos se burlan, me critican, me atacan. Y no me importa, me da alegría porque eso quiere decir que el mensaje está calando, que Dios está martillando los corazones. Para eso estoy aquí, para predicar la palabra de Dios. Y yo quiero hacer una invitación para todos aquellos que quisieran aceptar a Cristo Jesús. Y esto es quitarte tu orgullo, tu corona y poner a los pies de Cristo Jesús. Y reconocer en tu corazón que tú eres un hombre pecador, porque todos lo somos. Y decirle a Jesús, ya me cansé de vivir una vida a mi manera. Ahora quiero que se haga tu voluntad en mí. Que tú seas el que me gobierne, que tú seas el que me lleves en el camino de la rectitud. Que tú me hagas una nueva criatura. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, de la manera en la cual o en la forma en la cual yo he vivido mi vida. Pero en este momento me arrepiento de todas mis maldades y te invito a ti, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, para que tú entres en mi corazón y me des vida. Y que en adelante tú seas el que me lleve en el camino de la luz. Gracias, Jesús, por salvarme. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, amigo, creo que el Espíritu de Dios ha entrado en tu vida. Tal vez tú sientas la sensación, tal vez tú sientas el deseo de llorar, tal vez tú sientas un calor. Hay muchas manifestaciones del Espíritu de Dios. Pero si tú has hecho con todo tu corazón, busca una iglesia, amigo y amiga. Congrégate, un lugar donde se te predique el evangelio de restauración, donde se te enseñe a tener una relación con Dios y en la cual tú puedas crecer y puedas dejar que la imagen de Cristo se vaya formando dentro de ti. Porque el tiempo se acaba, amigos. El tiempo se acaba y de mí se van a acordar muchos en aquel día, cuando regrese el Hijo del Hombre. Y con esta cierro, como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese Cristo Jesús. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que no entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. La indiferencia por lo espiritual. Pero cuando menos se lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese nuestro Salvador. El arca es Cristo. Tú puedes entrar y salvarte y tu familia.
si tú le abres la puerta de tu corazón, puedes escapar a lo que viene. Recuerden, si están interesados del consejo de la palabra, si están que oremos por ustedes, déjenos saber a través de Messenger y nosotros les vamos a contestar. Pero recuerde, Cristo viene. No se les olvide. Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima. Gloria a Dios.